Examina mi corazón, revísalo de noche, pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Jesucristo vino a servir y a dar la vida por la salvación de todos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. El contexto de este evangelio es el segundo anuncio de la pasión. Jesús les había anunciado por primera vez a sus discípulos que iba a padecer y a morir, a resucitar. Y los discípulos se llenaron de tristeza, se escandalizan, pierden la paz. Y entonces el Señor se los lleva al monte de la transfiguración. Si alguien desea confesarse, el Padre Moy está en el atrio para escucharles. Y entonces, ahí en la transfiguración, les deja entrever su gloria, su divinidad y su majestad. Y es así como se tranquilizan un poquito ellos del escándalo de la cruz. El problema es que por segunda vez Jesús, pensaron que ya no volvería con este tema, les vuelve a decir: el Hijo del Hombre va a padecer, va a morir a mano de los escribas, de los fariseos, de los dirigentes de la fe. Y qué curioso que cuando Jesús habla de su entrega por nosotros, de una entrega libre, generosa, ellos estén hablando quién de ellos es el más grande y es el más importante. Es algo de verdad completamente contrastante, inimaginable, que nos hace ver los dos polos de la forma de pensar de Jesús y de los discípulos. Insisto, mientras Él piensa en su entrega, en su donación, en su sacrificio en favor de los hombres, ellos hablan de títulos, de cargos, de puestos, de importancia, de dignidades. Parece que Jesús, su mensaje va por un lado y los discípulos no le captan. Y vaya que esto da tristeza, porque no era la multitud. Cuando dice, bueno, la multitud de la multiplicación de los panes no lo supo comprender, bueno, pues al final eran más de 5,000 personas que casi nomás se habían encontrado con el Señor una vez en su vida. Se entiende. Pues los leprosos que curó y que no le agradecieron, bueno, fue un encuentro único con ellos. Todos podríamos entender que el pueblo no entendiera a Jesús. Lo veían solamente en momentitos, entre las apreturas, entre las multitudes, entre un milagro, entre un discurso. Pero que los que viven con Él, los que caminan con Él, los que le ayudan en su ministerio no comprendan la persona y la misión de Jesús. Eso es decepcionante y eso es grave.
Y eso nos hace pensar que muchas veces ustedes y yo, cuando incomprendemos al Señor, es cuando a veces no nos cabe en la cabeza cómo los que tenemos una vida sacramental frecuente, una vida de oración frecuente, de verdad estemos ante estas situaciones y circunstancias. Que no comprenda a Jesús un protestante, un ateo, un no practicante, yo lo entiendo perfectamente. Yo entiendo perfectamente cuando los no creyentes no entienden la cuestión del celibato, la cuestión de la virginidad consagrada. Yo lo entiendo perfectamente, son cuestiones no fáciles de entender para quien no tiene la fe, para quien no vive la fe. Pero desgraciadamente podríamos llegar a la conclusión que los principales que no comprendemos al Señor somos los más cercanos. Cuando Él nos habla de entrega, de donación, de sacrificio, nosotros, los discípulos, los cristianos, los bautizados, nos perdemos pensando en cargos, en títulos, en honores, en dignidades, en importancia. Vemos el servicio como un privilegio. Vemos la iglesia como una competición de poderes, saber quién manda y quién dirige y quién llegó primero y quién tiene más autoridad sobre quién. Qué triste encontrar que entre los discípulos de Jesús no le comprendamos. Y por eso Jesús, ya para no decir tanta palabrería, tanta explicación que hasta ahora parece que no ha servido de nada, llama a un pequeño, lo pone junto a sí y da toda una catequesis. El que se haga como uno de estos, ese es el más grande en el reino de Dios. Cuando dice que Jesús toma a un niño y lo pone junto de sí, eso significa la elección divina. Ese niño no dijo, yo quiero estar ahí. El Señor lo eligió, lo llamó y lo sentó junto a Él. Ahí radica la grandeza de nuestro ser cristiano. Y que se explica perfectamente en el Evangelio. No son ustedes los que me han elegido a mí, soy yo quien los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. ¿Tú y yo somos grandes? Por supuesto que sí. Y lo somos por el bautismo. Pero no lo somos porque somos muy inteligentes, muy capaces, muy líderes, muy con capacidades de gobierno en la iglesia. Somos grandes porque el Señor nos ha llamado, porque nos ha elegido, porque de Él salió la iniciativa. Y nuestra grandeza radica cuanto más nos acojamos a la presencia de Dios y cuanto más sepamos que la obra es de Él y no nuestra, y que nosotros simplemente hemos sido llamados a participar gratuitamente. ¿Cómo te sentirías si el Papa Francisco te llamara a ser su secretario, a ser su asistente personal? Pues sería un motivo de gran y de profunda alegría. Sería un signo de distinción a nuestra persona, un voto de confianza. Digo, que alguien se arrastre y ande buscando ese puesto, lo podemos entender perfectamente. Dice la quinta ley de Newton que todo lo que se arrastra tiende a subir. No solamente se aplica en la física, se aplica también en muchas localidades de la política y a veces hasta de la fe. Que yo ande buscándolo, eso no tiene nada de raro. Pero que alguien sin buscarlo y sin pretenderlo, el Papa Francisco le diga, mira, te quiero como mi colaborador, es un motivo de alegría y de gratitud. Es lo que nos ha pasado precisamente con el Señor. No hemos hecho puntos para merecer ser bautizados, no hemos hecho puntos para ser cristianos, no tenemos los méritos, simplemente es gratuidad, porque Él se le ocurrió, porque Él lo quiso. Y dice el Evangelio, llamó a los que Él quiso. Y tiene una doble interpretación. Hay quien lo interpreta evidentemente los que Él quiso del verbo querer, del verbo amar. Pero sobre todo la interpretación va más allá, los que Él quiso
en un castellano vulgar, los que les dio su gana. Llamó a los que él quiso. Habría habido muchos candidatos y muchos que hubieran querido, pero simplemente fueron 12 los que él llamó. Ahí radica nuestra grandeza. En la iglesia todos somos grandes porque somos bautizados. Si de ahí en más a alguien le toca ser arzobispo, obispo, cardenal, monseñor, canónigo, eso va y viene. Esos son servicios necesarios y que allí están. Si te toca coordinar o no coordinar, si el decanato, si la vicaría, si la diócesis, si la provincia eclesiástica, si la conferencia del episcopado mexicano, son servicios. Pero eso no nos hace ni más grandes ni más pequeños, simplemente hacemos lo que nos toca hacer y estamos donde el Señor nos ha puesto. Insisto, siempre y cuando no seamos nosotros los que nos arrastremos detrás de. Cuando tú y yo nos demos cuenta que nuestra grandeza radica en la elección de Dios y no en mis capacidades, y no en la antigüedad que tengo en la parroquia, en el grupo, no en el cargo o en el título que me dio un arzobispado o una curia, ese día seremos una iglesia más sirviente. Por eso también el Evangelio nos habla de aquellos discípulos que se ponen celosos, Juan, y que le dice: mira, Señor, ese anda expulsando demonios y no es de los nuestros, no es de los 12. ¿Dónde lo he visto? Mira, parece no viene al grupo, ese no recibió el retiro de evangelización. A mí me llama la atención siempre, hasta algunos grupos de iglesia, sobre todo de cuño diocesano, que le han dicho a algunos sacerdotes: usted no puede darnos un tema porque no está evangelizado, porque no ha hecho el retiro, porque no ha hecho la experiencia que nosotros hemos hecho. Los asesores de nuestra casa diocesana, dicen unos, ya nos dijeron que usted no entra. Decía mi expárroco: ¿quieres perder un grupo de laicos? Ponles casa diocesana. Él decía, si algún día eres asesor de un grupo diocesano, dice: mira, aunque tengas así los billetes saliéndose por la ventana para comprar la casa, no se las compres. Dice: un grupo diocesano con casa, los perdiste y quieren su mundo aparte. ¿Cómo nos perdemos? Consagrados en primer lugar y laicos también, en los títulos, en los cargos, en las dignidades, en las antigüedades, en el yo llegué primero, en el yo soy de las confianzas del obispo y del párroco. Y hoy el Señor nos dice: el que se haga como uno de estos pequeños, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y si aquel está expulsando demonios y no es de tu grupo, no es de tu asociación, no tiene su distintivo hermoso que tú te pones todos los días, déjalo. Si viene de Dios, ese ministerio va a prosperar. A veces los opositores de la misma iglesia somos la iglesia misma. Los opositores del reino de Dios somos a veces los que deberíamos de construir el reino con justicia y con misericordia. Nuestras rivalidades, nuestros orgullos, nuestras soberbias, nuestras vanidades hacen que no hagamos equipo, hacen que no hagamos una fuerza grande para el Evangelio, y entre nosotros nos ponemos zancadilla, y entre nosotros nos impedimos, y entre nosotros nos frenamos, y al final termina no siendo una obra de iglesia, una obra generosa, porque no sumamos, sino que dividimos, seleccionamos. Cuando entendamos que la grandeza reside en el servicio, que nuestra grandeza reside en el ser bautizados, en el ser llamados y acogidos por Dios como ese niño pequeño para amar y servir, ese día estamos preparados para jugar cualquier papel en cualquier servicio de la iglesia, sin que se nos suba y sin que nos volvamos alguien que oprime, que divide y que hace daño. Yo sé que a lo mejor fui demasiado fuerte en esto, y a lo mejor pareció un discurso del Congreso más que de la iglesia, pero la verdad muchos sabemos que así es, y que a veces también necesitamos con valentía denunciar este tipo, porque el profeta anuncia y denuncia este tipo de cuestiones que vivimos dentro de nosotros, que a los que no creen les escandaliza y les aleja más. Que el Señor nos conceda la gracia de los humildes y los sencillos de corazón, para ser esa pequeña piedrecita de la iglesia
que ayuda, que es punto de apoyo y que nada más está allí, pero que tampoco somos indispensables, que somos llamados y elegidos por su gratuidad y con alegría y con gozo servimos donde nos ponga para su gloria y el bienestar de los hombres. Que así sea. Hermanos, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Digámosle todos con gran confianza: te rogamos, Señor, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio, roguemos al Señor. Por toda la familia humana, para que goce abundantemente de su divina bondad, roguemos al Señor. Por todos nuestros gobernantes, para que sean siempre asistidos por sabiduría y fortaleza divinas, roguemos al Señor. Por todos los que estamos reunidos en la fe y en la caridad, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo, roguemos al Señor. Pedimos por las necesidades de los presentes, los bienhechores materiales y espirituales de esta parroquia, por todos los enfermos y sus familiares, por el personal de salud, por los grupos parroquiales, la familia Hilario Suárez en sus necesidades. Pedimos por el eterno descanso de Marta Isabel Buenrostro Lázaro, misas gregorianas, Gerardo Buenrostro Lázaro, misas gregorianas, Conchita Rezola Rodríguez, misas gregorianas. Por María Imelda San Miguel Orozco en su triduo, Dora Elena Burgos López en su triduo, Joseph Hernández Álvarez, Pedro Ponce Lona, las ánimas benditas del purgatorio, las intenciones que cada uno tiene en su corazón, oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que el sacrificio de salvación de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales con los que simbolizan la paz y la unidad, sirva para estrechar la concordia entre todos tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos.
Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga.
y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo José Francisco, sus obispos auxiliares Héctor, Juan Manuel y Engelberto, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. La paz del Señor. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Concede, Señor, en abundancia el espíritu de caridad, para que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu unigénito, fomentemos con eficacia entre todos la paz que Él mismo nos dejó, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A hacer vida lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Gracias.